Bueno, estamos con Ricardo Rodríguez Silvero, un capo. 15 minutos de las 11. ¿No esperaste mucho hoy? ¿No esperaste? No, realmente llegué y me sorprendió. ¿Te atienden bien acá o no? Me atienden tan bien que ya no sé cómo hacer para no venir siempre. Bueno, qué juego de palabras. Esa muy sutil juego de palabras, pero bueno, para nosotros es un lujo tenerlo aquí al doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Y nos trajo un diagnóstico y propuestas varias sobre Itaipú, específicamente encaminado todo esto a lo del anexo C, el nuevo anexo C del 2023, o sea, lo que se piensa renovar en el 2023 sobre el anexo C, o adosar cosas nuevas y ajustar ciertas clavijas, entre paréntesis, dentro de ese contrato que hay entre Brasil y Paraguay respecto a Itaipú. Y entonces el doctor Rodríguez Silvero es integrante del grupo de trabajo económico que ha redactado informes del mismo de cara a la revisión del anexo C y eventualmente de normas básicas del tratado. Y bueno, acá hay un compendio en esto, hay un compendio de los años 2019 a este 2021, hasta mayo de 2021. Estamos en junio, así que hasta hace un mes atrás, o menos de un mes, no, estamos a 10 de junio, hace 10 días que terminó mayo, y este diagnóstico trae todo eso. ¿Es así, Ricardo? En realidad, esas son publicaciones mías que se vinieron haciendo desde julio de 2019. En última hora también. En última hora, en algunas revistas de la construcción, en algunas revistas del Instituto Paraguayo del Pensamiento. Artículos que tengan que ver con Itaipú sería. Son artículos que están directamente relacionados con Itaipú en general, pero también con la eventual revisión del anexo C en el 2023. Y eventualmente también con la modificación de algunas normas básicas del tratado binacional. Es decir, ¿Qué realmente va a pasar en el 2023? Resumiendo rápidamente, ¿qué se va a tratar en el 2023? Se va a ver la necesidad o no de revisar los términos del anexo C que tienen que ver con las disposiciones financieras para la construcción de la Itaipú binacional, para el manejo diario, todo lo que tenga que ver con gastos e inversiones de la Itaipú están establecidos en el anexo C, y como se cumplen en el 2023, en agosto de 2023, 50 años, está establecido en el tratado que al cumplirse 50 años existe la posibilidad de estudiar cómo están las cosas con las disposiciones financieras del anexo C, y si ambas partes están de acuerdo, y modificarlas para actualizarlas, eventualmente introducir algunos componentes nuevos que pueden ser nuevas inversiones, nuevos fondos. Eso hay que hacerlo todo en forma mancomunada, es decir, ahora lo que se ha hecho en el transcurso de estos últimos 2 años es crear una comisión asesora ad honorem, dicho sea de paso, para la revisión del anexo C, que fue establecida por Cancillería electrónicamente, porque nos comunicábamos por WhatsApp en agosto del 2019, y en octubre de ese mismo año se firmó una resolución integrando a la comisión revisora. Ad honorem, decimos. Ad honorem quiere decir que en esa época no se pagaba nada, ¿no? Solamente se pedía el concurso de personalidades de diversas disciplinas. Y el estímulo es el patriotismo. El estímulo en aquella época era sobre todo salir de eso que se conoció como la tristemente famosa acta de julio, saltó a la luz en el mes de julio, pero se había hecho en el mes de mayo pasado de ese año, 2019. Entonces se empezó a hacer mejor las cosas, instalando una comisión asesora que estuvo compuesta al comienzo por media docena de integrantes del sector hidroeléctrico, pero en términos interdisciplinarios. O sea, habían abogados, economistas, contadores, ingenieros eléctricos, mecánicos, etcétera. Es decir, después eso creció en forma acelerada, y a los pocos días y semanas
fuimos ya más de 30 personas las que estábamos trabajando en eso, pero de la sociedad civil mayoritariamente. Es decir, se estaba convocando a personas físicas y jurídicas de la sociedad civil para que nos den una visión ellos de lo que podría ser el anexo C. Ese trabajo ha terminado en marzo del 2020, pero hasta ahora están abiertas las puertas de Cancillería para la gente que quiera hacer aportes para revisar el anexo C. Pero la novedad, y es importante poner énfasis en eso, es que el Poder Ejecutivo al 30 de diciembre del 2019 creó por decreto 4 grupos de trabajo con personalidades del sector público para revisar las posibilidades del anexo C, a ver si se continúa así como está o si se introducen algunas modificaciones. Eran como 60 profesionales del sector público los convocados, porque estaban no solamente los ministros y los viceministros y los directores de área de cada dependencia pública. En algunos casos, como en el Banco Central, por ejemplo, estaban el presidente del Banco Central y sus gerentes principales, directores del Banco Central, es decir, un montón impresionante de gente. Estaban ahí también lo de la Secretaría Técnica de Planificación, obviamente el Ministerio de Hacienda, obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se formaron 4 grupos de trabajo que tienen que ver directamente con las 4 áreas claramente identificables de la Itaipú Binacional. ¿Cuáles son? Que son el área técnica, que incluye todo lo relacionado con turbinas, con generadores, con transmisión, con embalse, con potencia o por energía contratada. Es decir, todo lo que tenga que ver mecánicamente, eléctricamente, electrónicamente y con aguas turbinadas, como se dice, es el área técnica. ¿Turbinadas o aguas turbias? Turbinadas. Bueno, siempre hay aguas turbias también, ¿no? O sea, no se puede discutir eso. Y aparte de eso está el área jurídica, que es fundamental, porque resulta que mucha gente no sabe deletrear que el Tratado Binacional es una persona jurídica de derecho internacional que fue constituida como con dominio indiviso. Ya te estás riendo, pero además sin fines de lucro. En otras palabras, la parte jurídica es fundamental porque tienen que dominar todo lo que es el tratado, los 3 anexos y las notas reversales. Las notas reversales es la posibilidad legal y binacional que ex post ambos gobiernos y ambos congresos se pongan de acuerdo para modificar algunas normas básicas del tratado. Eso se aprueba por los congresos de ambos países y adquiere fuerza de ley binacional también. Bueno, muy interesante lo que está diciendo, recordando y sintetizando acá el economista brillante Ricardo Rodríguez Silveiro. Hay algo que salió hoy que publica el Nacional, porque se siguen haciendo estas reuniones, estos encuentros entre la parte paraguaya de Itaipú y la propia Cancillería. Hay una nueva reunión del grupo de análisis con miras a la revisión del anexo C. Justamente esto ocurrió ayer. El grupo de análisis y seguimiento, y bueno, y del mismo participaron de la 11ª reunión estos señores, encabezados un grupo por el propio canciller Euclides Acevedo, el director general paraguayo de Itaipú por el otro, Manuel María Cáceres, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Gabinete Civil de la Presidencia y la Itaipú Binacional Margen Derecha. En la ocasión, los miembros del GAS celebraron la presentación oficial del plan maestro de la ANDE para los próximos 20 días. Hay que aclarar que estuvieron presentes. Es Grupo de Análisis y Seguimiento. GAS, qué interesante GAS. GAS, Grupo de Análisis y Seguimiento. Hay que aclarar porque es importante que en esas reuniones está participando el directorio y la consejería de la Itaipú Binacional, que hablando palabras normales y usuales, estuvieron presentes algunos directores y algunos consejeros paraguayos de la Itaipú Binacional, poniendo también su grano de arena. Es decir, van a empezar a hablar de sus áreas específicas. No pude terminar porque el tiempo pasa velozmente, pero lo que quiero decir es que después de aquel decreto de Poder Ejecutivo de fines de 2019, la Itaipú Binacional reaccionó también jurídicamente el 8 de febrero de 2020 ya, nombrando por área de la entidad binacional, que son 4, hemos hablado solamente de 2,
a un representante titular y otro alterno, o sea, a 8 personas más de Itaipú para que se integren a los grupos de trabajo creados por decreto del Poder Ejecutivo. Y esas personas estuvieron trabajando tan intensa como ininterrumpidamente, y yo diría fructíferamente, todo el año 2020, y a fines del 2020 han entregado al Gabinete Civil de la Presidencia el informe completo de los 4 grupos de trabajo. A mi criterio, y yo llevo un cuarto de siglo vinculado a Itaipú, directa o indirectamente. Empecé también siendo consejero hace más de 20 años y ahora sigo continuando como asesor de la Dirección General Paraguaya. Puedo decir con todas las letras que en todo ese cuarto de siglo de mi vinculamiento directo o indirecto con Itaipú nunca he visto un documento tan completo, como tan el que presentan integral ahora, como el que se entregó a fines de diciembre del año pasado al Gabinete Civil. Ahí se estudian todas las áreas, también las que no mencioné, que son el área económico-financiera y el área comercial, es decir, qué se hace con lo producido comercialmente, ¿verdad? Todo eso es sumamente importante. La otra buena noticia que tengo que dar es que la Cancillería, desde el nombramiento de Euclides Acevedo, porque hubo otros anteriores cancilleres que han hecho también muy buen trabajo, el actual canciller Euclides Acevedo ha conformado este grupo de análisis y seguimiento GAS, que está trabajando en cómo presentar opciones al Poder Ejecutivo sobre los diversos escenarios que existen cuando se ponga a hablar el gobierno oficialmente con la parte brasileña. Y la otra buena noticia es que se ha publicado en la página web de la Cancillería gran parte de esos informes realizados durante el año 2020, y también hay que decir que últimamente se ha incorporado nada menos que el Pleno de Itaipú a estos trabajos conjuntos. Es decir, enhorabuena. Están trabajando los muchachos. Y ultimísimamente, y eso es lo más actual, es que esa Comisión Nacional para realizar también seguimiento de la revisión del anexo C, que está constituida por ley de la Nación y que está establecida en el Congreso, que es tripartito, están los senadores, los diputados y hasta los parlasurianos. Hemos empezado a trabajar con ellos también. Ya tuvimos una reunión conjunta hace apenas 15 o 20 días. Y eso va a seguir porque ellos van a estar acompañando desde el Congreso también las tareas hacia la revisión del anexo C. Muy interesante, porque Ricardo es un unificador cada vez que viene acá del plan que va a acontecer, que va a presentar Paraguay para el 2023. Es interesante eso. No sé si todos tienen esa misma visión global que tenés vos respecto a estos trabajos, donde todos aportan, obviamente, pero hay como en el caso tuyo, cuando vas contando, relatando, es como que sos el puntal, manejar muy bien la condensación, esa es la palabra, de todo lo que se hace informativamente. Pero hay que aclarar que yo soy solamente uno más de los tantos. Estuve diciendo hace apenas unos minutos que los que estuvieron trabajando directa o indirectamente en esto fueron como 100 personas. Sí, ya que sé. Luego se redujo a 80, después a 40 y pero así. Nadie cuenta como vos. Y probablemente yo tenga esa capacidad de Tenés síntesis esa capacidad de y síntesis. de comunicación. Bueno, ese grupo GAS me gusta, che. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Qué significa el GAS? El Grupo de Análisis y Seguimiento, bautizado como GAS, en función a la unificación de todos estos sectores, ¿verdad? El sector de Itaipú propiamente, del lado paraguayo, que es la margen derecha, y la Cancillería, porque al final de cuentas va a ser la Cancillería la que va a presentar los proyectos o lo que Paraguay necesita o Paraguay sugiere para lo del 2023. ¿Será así? Así mismo. Y tengo que agregar a eso, Bruno Masi, que estamos optimistas, pero también conscientes de los riesgos. Estamos optimistas porque vemos a toda la Cancillería presente en el grupo de análisis y seguimiento. Y la otra buena noticia es que está el directorio y el consejo de Itaipú liderado por el embajador Manuel Cáceres. Es decir, ese trabajo conjunto yo no lo he visto hasta el momento en forma sistemática. Y otra cosa, estamos empezando a ser convocados por la Comisión Nacional de Seguimiento del Congreso, que ya te dije que en este caso es tripartito
Y esas son buenas noticias, es decir, se está preparando la cancha para el partido. Para el partido. Y bueno, Manuel María Cáceres es un muy buen profesional. Yo lo conozco de hace muchos años y siempre se destacó en sus funciones de diplomático representante del país en ciudades muy importantes como Washington, estuvo en Brasil también, en Brasilia. Y bueno, siempre fue muy profesional en su actuar, y yo pienso que esa cuota de responsabilidad y de profesionalismo van de vuelta a pintar lo que significa su participación, digamos, como director general de Itaipú en este momento tan gravitante que se vive, porque hay que hacer bien los trabajos de presentarnos coherentemente ante un vecino que también estará actuando de la misma forma y queriendo también sacar ventaja, ¿verdad? En el mejor de los sentidos, porque es así, son dos socios, Paraguay y Brasil, Brasil y Paraguay, y tienen que llevar agua a sus respectivos molinos llegado el momento. ¿Es así o no? El embajador Manuel María Cáceres es un diplomático de carrera. Sí. Ha tenido una trayectoria exitosa, impecable hasta el momento. Creo que se ha hecho con él uno de los grandes aportes para seguir dando pasos hacia la revisión del anexo C. Y buena gente invitada, como acá el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, en este caso. Así que, y un orgullo que se preparen así para esto del 2023, realmente con estas revisiones binacionales en Itaipú, porque está trabajando y adelantar revisiones y eventualmente negociaciones, tratar también otros asuntos de interés. Hay tantos otros asuntos que interesan al gobierno nacional y naturalmente a la ciudadanía paraguaya, ¿verdad? Concluir la revisión. ¿Cómo se está ahora? ¿Cómo, digamos, tienen esas reuniones que propicia gas? ¿Y cuál es el denominador común? ¿Se está llegando a una suerte de decálogo, por decir así, a unos puntos principales? Porque sí, eso es lo que se busca, ¿verdad? De ese trabajo completísimo que hicieron los 4 grupos de trabajo durante el 2020, que son como 1000 páginas, ya te digo, nunca he visto una cosa tan completa. Hemos hecho los técnicos un resumen de unas 500 páginas y hemos pasado con lo fundamental, ¿verdad?, a Cancillería, y Cancillería está empezando a publicar eso. Esos informes de los 4 grupos de trabajo los tenemos nosotros en nuestras manos, los que estamos en el GAS, o sea, grupo de análisis y seguimiento, y los tienen los de Itaipú, a los efectos de ir preparando algo así como un diagnóstico en el que todos ellos y todos nosotros estemos de acuerdo, y varios escenarios posibles de decisión. Es decir, no somos nosotros el equipo negociador. Eso es lo que hay que distinguir muy bien. El equipo negociador está conformado por el canciller, por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por el ministro del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y por el presidente de la ANDE. Ojo, ese es el equipo negociador. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es poner a disposición del equipo negociador lo más actualizado que podamos hacer y lo más resumido que podamos hacer de ese trabajo monumental que hicieron los 4 grupos de trabajo. Bueno, la ANDE presentó justamente en esa reunión de ayer del gas, presentó el plan maestro que necesita que se concrete, que se cristalice, que funcione. Y bueno, es una cifra muy elevada, pero yo creo que hay que hacer todo lo posible para llegar a ese objetivo. De casi 9.000 millones de dólares es lo que necesita la ANDE para su transformación y su actualización, sería, ¿verdad? La ANDE y sus representantes están haciendo un trabajo magnífico. Ellos presentaron en los grupos de trabajo del año pasado nada menos que un escenario gigantesco de lo que sería la demanda eléctrica de la economía paraguaya en los próximos 10 años. Bueno, justamente. Y resulta que en los próximos 10 años, si la demanda sigue estando al nivel entre 5 y 7% de crecimiento anual, y dentro de 10 años o menos, Paraguay habrá consumido todo lo que le corresponde como
participante y propietario igualitario de la Itaipú Binacional. Es decir, ya no va a tener excedentes para vender a nadie. Y eso me preocupa a mí. Y por eso, porque a todos, porque hay que ir viendo otras fuentes de abastecimiento de energía, porque eso que se está haciendo con Yacyretá y con Itaipú, de vincularlas para que ambas puedan exportar por transmisores, para hablar en términos sencillos, para que se pueda llevar la energía a otros países, comercializarlas en términos generales. La ANDE ha presentado también un informe sobre comercio de la energía de Itaipú en Brasil, o sea, cuáles son las posibilidades que tendría el Paraguay en el caso de que en el transcurso de esta década no hayamos consumido todavía toda la energía que nos corresponde. Posibilidades de vender su energía a Brasil. Nosotros, esa es la idea, mantener la opción de ceder a Brasil, porque ahí estamos percibiendo una suma determinada, pero obtener también el derecho a vender en otras condiciones a Brasil, porque a otros países difícilmente que podamos vender, ¿verdad? ¿En qué condiciones serían? Y eso significa que tendríamos que lograr una firma con las autoridades brasileñas para que Paraguay pueda exportar al Brasil esa energía. Y como todavía no tenemos torres de transmisión para Brasil, vamos a tener que alquilar las de Fulnas. Eso quiere decir, vamos a tener que pagar por la transmisión de esa energía, y tenemos que ver que el precio final de la energía paraguaya de Itaipú que llega a San Pablo sea competitivo en precio, es decir, que sea inferior al precio en San Pablo en ese momento, o que sea igual como máximo, porque de lo contrario no vamos a tener ninguna posibilidad de venta de la energía a Brasil, ¿verdad? En otras palabras, sí a la libre disponibilidad de la energía, pero también sí a seguir con la cesión de la energía que nos sobra a Brasil, de tal forma que si no funciona lo primero, funcione lo segundo, o que eventualmente puedan funcionar ambas cosas, ¿verdad? Bueno, hay que ir trabajando, y les deseo lo mejor a ustedes que están ahí con esto del Grupo Gas, ¿verdad? Tanto al canciller y su equipo como al director paraguayo de Itaipú, el querido amigo Manuel María Cáceres. También mucha suerte, y a todos los componentes de todo esto que están haciendo ustedes, porque no ha de ser fácil llegar a un consenso, ¿verdad? Y otra vez puntualizar aquellas prioridades dentro de un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? O sea que hay que realmente hacer trabajar la lupa para saber si nos conviene, si no nos conviene, y hasta último momento va a haber disenso. O sea, articular consenso es sumamente difícil, pero una vez que uno se ha puesto de acuerdo en A, B, C, D, y ya hay que fijarse en eso y no volver atrás, ¿verdad? Una cosa que quiero decir es una observación sumamente importante. La entrevista de Página Doble que le ha hecho Última Hora al director general paraguayo el domingo pasado es completísima, y a mi criterio certera, porque se maneja con criterios jurídicos inexpugnables la binacionalidad en la Itaipú Binacional, o sea, Paraguay y Brasil, pero además se pone énfasis en que con las notas reversales, ambos poderes ejecutivo y ambos poderes legislativo pueden ponerse de acuerdo para mejorar tal o cual cosa, no solamente en el anexo C, también en el anexo B, y también en el anexo A, y también en el tratado. Es decir, tiene que hacer una revisión completa también. Hay que hacer una revisión completa, y mediando buena onda se va a poder conseguir algo óptimo. Es imposible conseguir algo perfectamente. Por eso que yo le invité, y por ahí si me ve o me escucha aquí el amigo Manuel Cáceres, le invité a charlar acá, porque me gustaría mucho, además, repasar un poco toda su vida diplomática, porque yo le tengo mucho afecto a él, y desde hace años, no es de ahora. Y mucha gente lo tiene. Y entonces quiero repasar su vida diplomática y lo que significa estar ahí, manejando en este momento clave digamos los intereses de Paraguay en Itaipú con miras al 2023. Así que una charla amena, así como la que tenemos contigo, Ricardo, quisiera yo tenerla con
Manuel María Cáceres. También sería bueno darle micrófono al canciller Euclides Acevedo. Tiene una eficiencia impresionante y un humor realmente sumamente creativo. Mi gran amigo, pero nunca quiso venir acá. Pero con destreza lingüística, además. No conozco yo a otra persona Le invité que varias hable veces. También en guaraní como él. No, él es fabuloso, fabuloso. Euclides es espectacular. Bueno, pero vamos a esto de el modelo económico paraguayo. Vos, como analista, como economista, tenés tanta experiencia, viviste afuera muchos años, Dios mío, te formaste allá. ¿Cuál es el modelo económico paraguayo, según Ricardo Rodríguez Silvero? Es un guarará impresionante, plagado de cleptocracia e ineptocracia, con nepotismo. Ah, sí. Y con una impunidad impresionantemente inexpugnable. Porque hay tal impunidad es que los corruptos saben que la corrupción tiene futuro en Paraguay. Nos roban hasta legalmente. Qué bárbaro, en serio, che. Así mismo. Bueno, ¿y cómo impacta justamente tributariamente el modelo económico en la actualidad? Más o menos, ¿respondiste eso también o no? Y yo diría que el modelo económico tiene que poner mucho énfasis en que el funcionariado público no puede estar autoadjudicándose remuneraciones siderales en plena pandemia, cuando la mitad o más de nuestros compatriotas están teniendo serias dificultades de salud. Muchos de ellos mueren, más de 10.000 ya han muerto, son decenas de miles los contagiados, no sabemos ni siquiera cómo va a terminar eso. Tuvimos dificultades con el abastecimiento de vacunas, hay dificultades con incluso provisión de documentos, de aparatos y todo lo necesario para todos el los cuidado insumos, de la salud. Se está teniendo dificultades con eso, pero yo creo que precisamente el cáncer pandémico también, o sea, con metástasis de la economía en general, es su sector público, porque ellos no generan dinero. Pero hay que darles a ellos dinero en tiempo y forma. En tiempo y forma, no solamente eso, pero además con aumentos permanentes en época de pandemia. Una vergüenza. Hay que acabar con eso, pero también hay que saber que no es solamente una cuestión del gasto público, que es realmente pésimo, sino que está también en el manejo de la deuda externa y está también en la reforma tributaria que hay que hacer, a mi criterio. Lo que hay que hacer es mejorar la legislación tributaria y mejorar también la política tributaria, incluyendo dentro de esta última la gestión tributaria. Hay muchas cosas que son inentendibles. ¿Cómo es posible que haya tanta gente que se haya especializado en robar? Y hay familias enteras, muy conocidas, de apellido doble, en los diversos estamentos del Estado, empotrados, que siguen no solamente robando a mansalva, sino que si son pillados infraganti, nunca devuelven lo robado. Eso tenemos que decir con todas las letras. Nunca devuelven lo que se robó, claro. A lo sumo se van un tiempito a la cárcel, enseguida transforman la prisión en arresto domiciliario. No, ¿y cómo se mejora esa equidad social, según Ricardo Rodríguez Silvero? ¿Qué deberíamos mejorar o cómo modificar comenzar a modificar la equidad social? Y la equidad social está formada por dos grandes pilares, que son los que están empezando a tener fisuras considerables, que son la educación y la salud, justamente, ¿verdad? La educación paraguaya, el sistema educativo paraguayo está plagado de deficiencias. Tenemos una de las peores uno de los peores sistemas educativos en América Latina, que es mucho decir, ¿verdad? Figuramos también entre los países más corruptos de América Latina. Es decir, tenemos una esto se vino arrastrando, ¿verdad? Bueno, y ahora, con la cuestión de la pandemia y que no hemos podido dominar la situación, estamos también entre los países más afectados por todos los coeficientes de salud que uno pueda emplear, tanto el número de muertes como intoxicados o infectados por el virus, atacados por el virus, como
también aquellos otros que mueren a consecuencia de otras enfermedades porque no tienen ni siquiera camas en los hospitales para ser atendidos de esas otras enfermedades. Es decir, las vacunas que no llegan a cuentagotas, ¿no? Así mismo. Bueno, 54 minutos de las 11. Yo sé que Ricardo Rodríguez Silvero tiene ocupaciones varias porque él trabaja como una máquina que tiene que a veces ser aceitada porque trabaja demasiado. Parece. No, es un gusto. Realmente el trabajo que hago me gusta mucho, así que no me quejo. Bueno, si fueras ministro de Hacienda, Ricardo Rodríguez, o asesor de un determinado candidato a presidente de la República, ¿qué propondrías? ¿Qué propondrías para bajar los índices de pobreza aquí en Paraguay? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ajustar? ¿Cómo se comienza a desarticular esa maquinaria de pobre por un lado y a beneficiar al mismo tiempo a esa gente que hay que ir rescatándola de ese nivel de pobreza? ¿Cómo se hace? Recomendaría que se entre en cooperación internacional, multinacional y binacional, con organismos y con países que conocen el tema y que pueden ayudarnos muchísimo en el combate contra la pobreza. Me refiero concretamente a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los Estados Unidos. Estamos en su hemisferio. Los Estados Unidos quieren hacer de Paraguay su país aliado en Sudamérica. Están construyendo, no sé si ya terminaron, un establecimiento enorme, o sea, una embajada fabulosa, reforzada. Sí, y no solamente lo que se ve existe. También en los subsuelos hay que ver qué es lo que están Ellos construyeron montando. Un edificio por debajo de la tierra, no hacia arriba, sino mismo, hacia abajo. Increíble. Hay que saber que somos simplemente el mejor país aliado para los Estados Unidos en América Latina por razones que pueden citarse a continuación. En primer lugar, nosotros hemos estado siempre a favor de una cooperación hemisférica, eso quiere decir desde Canadá hacia abajo, con los países de América Latina. América Latina está pasando por muy mala época por diversas razones, ¿verdad? Entonces nuestro norte siguen siendo Estados Unidos y Canadá, pero dentro de ese contexto que ya mencioné, está también el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ayuda muchísimo. Es el banco que más préstamos blandos y a largo plazo ha dado a Paraguay. Ellos tienen el know-how, también el Banco Mundial, también el Fondo Monetario Internacional, y todos ellos están representados aquí. Yo creo que tendríamos que trabajar mejor con ese sistema internacional que nos beneficia a nosotros también. Porque acá hay muy buena gente, tanto en este gobierno como en los gobiernos anteriores, tanto en el sector público como en el sector privado, y hay organizaciones de la sociedad civil que cada vez están mejor organizadas, tanto en términos de educación como en términos de salud. Hay que hacer uso del talento que existe en este país. Bueno, el porcentaje de pobreza acá, de pobre, no tenés. De acuerdo con los últimos indicadores de la pobreza multidimensional, 25% de nuestra población es pobre. Estamos en 7 millones, casi 7.500.000 habitantes. Sí, el 25% de eso, y ya sabes, hay que cuestión de hacer un cálculo, ¿verdad? Está por debajo de 3 millones, pero igual nomás, aunque sean solamente 2.500.000 personas, es muchísima gente en situación de pobreza. La pobreza ha aumentado radicalmente con la pandemia. Tenemos que saber eso, ¿verdad? Eso no es culpa nuestra. La pandemia es global y el Paraguay estuvo desempeñándose muy bien al comienzo de la pandemia hace un año. Se empezaron a sentir faltas de provisión de vacunas. Eso ha ocurrido en todo el mundo también, no solamente en Paraguay. Solamente que estamos desorganizados internamente, la corrupción sigue siendo asquerosamente grande y la impunidad casi inexpugnable. Eso es lo que tenemos que combatir y poner énfasis en meritocracia. No puede estar a la cabeza de las instituciones, ni públicas ni privadas, de este país, una persona que no está en condiciones profesionales de ejercer su compromiso. ¿Hablas de quién? Estoy hablando de muchas personas, pero no quiero empezar a ser injusto, ¿verdad? Yo prefiero echar un vistazo a los procesos que se están haciendo desde la Fiscalía de Delitos Económicos
a numerosos ciudadanos muy altamente empotrados del robo que se ha hecho con relación a la pandemia desde que ella se ha manifestado en nuestro país, que desde marzo. Esa cantidad de ladrones están dentro del sector público y dentro del sector privado. No es solamente el sector público, no es tampoco solamente el Poder Ejecutivo, es también el Congreso y son también los magistrados, ¿verdad? Hay que llevar muchísimo cuidado. Acá la impunidad y la corrupción es intersectorial y es más poderosa que la fuerza de los honestos y capaces. Estas expresiones no felices del presidente argentino Fernández a su colega de España, ¿qué opinión te merece? Yo te diría que es una vergüenza nacional. Y cuando nos habla, ¿cómo diríamos? Barbaridades, dice estupideces, ¿verdad? Con razón que le apodan Alverso Fernández. Alverso. ¿Así? Sí, claro. Lo llaman así. Es todo bla bla y cuando se pone a hablar no hay quien lo sujete, ¿no? Sí. Alverso Fernández. Pero desgraciadamente tenemos algunos casos en Paraguay como Cuba, en América Latina quiero decir, como Cuba, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Argentina. Hay que llevar cuidado con la situación en Perú también y con la de Colombia. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Cómo va a ser Perú a partir de ahora con este señor Castillo al frente? Pero realmente es preocupantísimo porque Castillo no parece tener los quilates para ser presidente de ningún país, ¿verdad? Pero aparte de eso, su oponente es indigna también de ser tan solo candidata a presidenta porque fue condenada por delitos penales en el sistema jurídico peruano y tiene todavía varias causas encima a ser procesada. ¿Cómo es posible que el sistema electoral peruano permita a una ciudadana así postularse a la presidencia de la República? Eso quiere decir algo está podrido en América Latina. Algo está podrido. Brasil. Y Brasil es otro caso realmente preocupante, porque Bolsonaro no parece tenerlas todas consigo, ¿verdad? A veces parece una persona desaforada, fuera de sí, de todo conocimiento práctico y de buenas relaciones internacionales, pero de repente, como dicen en alemán, hasta un gallo ciego encuentra un grano de maíz. Pero lo hace por instinto y no porque haya visto o entendido algo, ¿no? Es decir, Bolsonaro ha tenido en Trump una alianza poderosa. Bolsonaro tiene que ayornarse y si nos ayorna él como presidente de la República o como candidato de su familia a ejercer más poder a través de sus hijos, y le puede ir muy mal. Yo no soy partidario de las izquierdas trasnochadas, pero tampoco soy partidario del extremismo extremo, del extremismo cruel de las derechas ignorantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que llevar mucho cuidado en América Latina, porque si no son los dictadores de izquierda y de derecha, son los dictadores islámicos, y si no son ellos, son las autocracias de Putin y Xi Jinping que literalmente se están sirviendo de América Latina. Y la presencia de Joe Biden en Europa y ahí en la ojalá OTAN, que eso traiga algún fortalecimiento de las democracias occidentales. Estados Unidos es más rápido reaccionando que la Unión Europea, a pesar de que yo he hecho parte de mi vida y de mis estudios y de mi familia está en Alemania. Yo tengo que decir, la Unión Europea es demasiado lenta cuando se trata de imponer justicia. Imagínense ustedes que no puede ni siquiera imponerse contra Lukashenko, que es la dictadura más sangrienta que tiene Europa en su propio seno. Lukashenko es de Ucrania, es ¿dónde? De Bielorrusia. De Bielorrusia. La Rusia blanca se la llama también. ¿Y qué está pasando ahí? Y que la ciudadanía está harta de él porque lleva un tercio de siglo gobernando a mansalva. No se sabe exactamente cuántos han muerto en sus cárceles, pero son centenares, para no decir miles, los que siguen en las cárceles de Bielorrusia. Y lo que es peor, cuando la ciudadanía se ha levantado en los últimos meses exigiendo igualdad de condiciones para otros candidatos a presidente de la República, exigiendo libertades, empezaron a reprimirles, pero ferozmente, como si fueran delincuentes, como si fueran criminales, ¿verdad? Ahora hay miles de ciudadanos demócratas de Bielorrusia en las cárceles de Bielorrusia. La Unión Europea no puede imponerse ni siquiera con Lukashenko.
Bueno, y Boris Johnson está haciendo bien su tarea. Y Boris Johnson se lució con la pandemia porque ha logrado vacunar a casi todos los británicos, a pesar de las tendencias secesionistas que hay allí también, con Escocia sobre todo ahora. Y ya sabemos el conflicto de Irlanda que nunca termina. Nunca acaba. Es muy difícil, pero sin embargo él, a pesar de ser también una persona así muy temperamental, ha logrado dar en el clavo con las medidas en contra del virus. Gran Bretaña está ahora entre los países mejor posicionados en Europa en el combate contra la pandemia. ¿Y Alemania cómo se mantiene? Y Alemania se mantiene bien, es el país más poderoso y más populoso de Europa en términos poderosos, en términos económicos, hasta en términos militares. A pesar de que no pueden construir bombas atómicas y tal, es uno de los países que se imponen en Europa. No han logrado dar en el blanco con el combate contra la pandemia. Son 17 estados federados, cada uno de ellos es autónomo, pero sometidos a un poder central. Cada estado piensa en forma diferente. Ahora, por ejemplo, 17. Ahora los del norte están liberando todo lo que sean prohibiciones, porque ellos dicen que ya está bien, que ahí hay poca incidencia, hay pocas muertes por 100.000 habitantes, hay pocos infectados, hay pocos ciudadanos con antecedentes clínicos o quirúrgicos que mueren por falta de camas. No faltan camas. Ahora Berlín está abriendo todos sus restaurantes. Empieza otra vez la actividad teatral y fílmica. Y desde ayer los escolares van a las escuelas otra vez. Sin embargo, hay algunas zonas en Alemania que necesitan de mejor atención. No puede decirse que ellos hayan logrado, federalmente hablando, una estrategia apropiada. ¿Y Angela Merkel continúa? Angela Merkel continúa. Parece que nadie la quiere sacar del cargo a ella. No, porque resulta que ha hecho un gobierno tan espectacular, solo comparable con Konrad Adenauer, que fue el primer presidente de la República Federal de Alemania y uno de los fundadores, hay otros, de la Unión Europea. Angela Merkel es lo mejor que le pudo haber ocurrido a Alemania en los últimos 10 años. ¿Continúa hasta cuándo? Continúa hasta las próximas elecciones. Ella está preparando su camino. Pero hace rato ya anunciaba que iba a salir y qué sé yo. Sí, pero es que también la Unión Europea son 27 estados. No la dejan, ¿verdad? Merkel es todavía importante para Europa y para Alemania. Va a llegar un momento que va a tener que dar el paso al costado. Pero ella está deseando eso, está preparando candidatos y candidatas que le sucedan. Bueno, querido Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias. Rodríguez Silvero, el gran economista, gran amigo, un señor conocedor de varios temas, de muchos, un paraguayo también exitoso, así que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno Masi y Kevin. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por los conceptos y yo te deseo desde el alma que consigas traerlo aquí, no solamente a Félix Sosa, sino también a Euclides Acevedo y al embajador Manuel María Cáceres. Sería fabuloso, che. Sí.